Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo utilizar lo que es tu cafetera. Por si tienes alguna en casa, no sabes cómo utilizarla, cómo funciona, más o menos te voy a decir pues la información que ocupas saber, ¿no? De primera instancia debes de conocer lo que es la cafetera. Se divide en varias partes. Por ejemplo, tenemos lo que es la jarra, que esta suele tener lo que es esta tapa, que aquí pues tal cual va a ir lo que vamos a hacer. Vamos a medir el agua. Podemos tener algunas líneas, por ejemplo 4, 6, 8, 10, 12, que son referentes a lo que es tal cual son las tazas de café, ¿vale? A lo que me refiero es que no son tan tal cual como equivalentes a estas tazas, ¿vale? Las tazas de café son más pequeñas, y a lo que hace referencia este número en las jarras de las cafeteras es a las tazas o a lo equivalente que cabe en una taza, pero una taza de café. Son más chiquitas esas. Podemos medir el agua para, pues dependiendo cuántas tazas de café quieras hacer o cuántas tazas de café quieras realizar. Tenemos lo que es la cafetera. En este caso pues tal cual la tenemos que levantar para obtener acceso a lo que son sus demás componentes o sus demás pues elementos. Tenemos o solemos tener en algunos casos lo que es esta cesta. Esta cesta es demasiado importante, ya que aquí tiene una funcionalidad. Mira, este botoncito, ahorita te voy a decir para qué funciona. Tal cual aquí este botón se presiona con lo que es esta parte de la jarra para que el agua caiga por aquí y se libere directamente en la jarra. Tenemos lo que es el filtro. Este filtro tenemos de varias cuestiones. En este caso este es un filtro, por así decirlo, como permanente y reutilizable, porque pues podemos poner lo que es aquí el café y después de cierto uso lo vamos a lavar y podemos volverlo a poner y volverlo a poner y volverlo a poner, etcétera, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que las cafeteras no traen un filtro de café, y por lo tanto debes de comprar algunos son de papel, algunos son como de tela. Pues ya dependerá tú cuál es el que quieras comprar y cuál es el que te compete más. Pues tal cual así va. Mira, va la cesta, y dentro de la cesta va a ir lo que es el filtro del café, ¿vale? Y por otra parte tenemos lo que es el depósito del agua. Tal cual aquí, como lo ven, tenemos la cesta y el filtro del café, y acá tenemos lo que es el depósito del agua. Aquí es donde debes de poner el agua. En algunos casos suele venir un indicador como en la taza, bueno, básicamente en la jarra, para indicarnos más o menos lo que es el equivalente a lo que queremos preparar, ¿no? 2 tazas, 4 tazas, 6 tazas, 8 tazas, 10 tazas o 12 tazas. Te digo, ya va a depender de tú qué quieras hacer. Pero te recuerdo que no son tazas normales de estas como de 350 mililitros. Son tazas de café. Las tazas de café son más chiquitas, y supuestamente lo que encontré es que son o suelen ser de 100 mililitros. Y tenemos por otra parte aquí lo que es el dispensador del agua. Mira, a ver si se alcanza a distinguir a cámara, porque creo que no. Pero bueno, el dispensador del agua es este tubito que tenemos aquí. Este tubito va hacia arriba y cae por esta manguerita que tenemos en la parte superior, ¿vale? Aquí cuando el agua se calienta sale disparada por aquí, cae por el filtro del café, y dependiendo si tenemos la jarra en la parte de abajo o no, pues sale dispensada hacia la jarra, siempre y cuando pues esta parte esté presionada. Y ya está, tal cual así ese es el funcionamiento. Y bueno, también déjame mostrarte que suelen traer un interruptor. En este caso lo tenemos aquí, que cuando lo presionamos lo que va a hacer es que este tipo de cafeteras cuenta con una resistencia. Una resistencia es un componente que trae en su interior para que el agua se caliente. Es muy importante que enciendas esto ya cuando tengas el agua en su interior, ya que si no puedes dañar lo que es la resistencia, quitarle vida útil, que tu cafetera no te dure mucho tiempo, etcétera, ¿vale? Así que tal cual, mira, aquí tengo lo que es una botella de agua. Vamos a ponerle a lo que es agua a la cafetera. Te digo, va en este depósito. Podemos medirla primero con la jarra y luego pasarla para acá, o dependiendo pues de tu cafetera, ¿no? En este caso pues me voy a dejar guiar por lo que es aquí el depósito del agua. La metemos el agua sin miedo, y aquí, como ven, bueno, creo que no se alcanza a ver a cámara, pero ya llegué hasta aquí del agua. Aquí, o sea, aquí ya está listo. Después de todo esto vamos a conseguir lo que es un café. Tengo este café, vamos a ponerlo en el filtro. Esto ya va a depender un tanto de ti, de cómo te guste el café, pero usualmente son 2 cucharadas por cada taza de 100 mililitros, o 2 cucharadas por más o menos una taza de estas. Pero te digo, ya va a depender un tanto de ti, cómo te gusta el café.
Esto ya está conectado, así que solamente queda pues tal cual encenderlo. El agua comenzará a calentarse y para que esto funcione correctamente debemos de bajar la tapa para que esto funcione, ¿vale? Ponemos la jarra en su lugar, más o menos ahí está en su lugar, y te digo, la jarra debe de presionar como la partecita que tenía la cesta para que el agua caiga o el café caiga ya puesto en la jarra. Así que bueno, vamos a cerrar la tapa. Aquí ya está todo funcionando y vamos a encender el interruptor, desde el cual permanente. Mira, aquí ya está cayendo esto. También es muy importante que después de haber utilizado lo que es la cafetera, el café que le habíamos puesto ya no te va a servir. O sea, tú lo puedes seguir utilizando, pero no es muy recomendable porque se pierde el sabor, se pierden los aceites que tienen y el sabor del café como que va a cambiar un tanto, así que no se recomienda. Tal cual, cuando ya terminaste de utilizar lo que es la cafetera, el café que tenemos aquí lo vamos a tirar. Esto lo puedes utilizar, no sé, como abono para las macetas o como tierra, o directamente tirarlo, no hay ningún problema. Y ya mira, como lo ven, aquí ya está funcionando todo esto. Inclusive si yo levanto un tanto la tapa, podemos ver cómo está pasando lo que es el agua caliente en la parte de arriba. Esa agua caliente pues se filtra directamente por el filtro y llega hasta la taza, que ahorita está un tanto caliente, pero pues aquí lo tenemos. Y directamente ya cuando se haya acabado el agua, lo que tenemos que hacer es apagarla para que esto no se siga calentando y calentando y calentando, pero como lo ven, ahí lo tenemos. Pero tal cual, esta cafetera tiene una función que es la de mantener caliente el café. Por lo tanto, si nosotros la dejamos encendida ahí funcionando normalmente, esta basecita que tenemos en la parte de abajo de color negro se está calentando para ayudarnos a mantener caliente el café. Por lo que te digo que es muy importante, ya que ya no tenga agua, que ya la hayas terminado de ocupar, apagarla para que esto pues no dañe la resistencia y te dure lo mayor posible tu cafetera. Así que bueno, aquí ya terminó, simplemente la apagamos. Ese tipo de seguro que te mostré al inicio sirve para que al momento de quitar la jarra esto no se siga escurriendo. Y aquí tenemos lo que es el café, ya habiendo pasado por lo que es el filtro y tal cual. Ya lo podemos servir, puedes ponerle azúcar, lo que tú quieras, pero te digo y te recomiendo que tengas mucho cuidado porque esto sigue caliente. En este caso te digo, esta base se calienta y pues ya así haces café, así utilizas lo que es la cafetera.